¿Qué tal, chicos? Bueno, en este video vamos a ver el tema de reacciones óxido-reducción. Algo que deben de tener claro antes de poder ver este tema es cómo asignar los estados de oxidación. Si ustedes no tienen claro ese tema, simplemente esto se les va a hacer un tanto complicado. Entonces, si no le entienden a óxido-reducción, necesito que regresen a ver el video, que es el número 14 de óxido-reducción. Y traten de entenderlo, porque si no simplemente no van a poder trabajar con este tema, ya que es esencial saber el estado de oxidación. Ahora, por otra parte, este tema lo vamos a ver de una manera muy simplificada. No se los voy a enseñar tal cual como es, ya que lo único que me interesa que sepan es identificar el elemento que se oxida, el que se reduce, el agente oxidante y el agente reductor dentro de la reacción química. Entonces, tenemos que comenzar recordando qué es la oxidación y qué es la reducción. Entonces, aquí arriba dice, en una reacción redox, los electrones se transfieren de una sustancia a otra. Si una sustancia pierde electrones, otra sustancia debe de ganar esos electrones. El chiste es que los electrones no van a estar libres. Ahora, las reacciones redox son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para que nuestro celular esté encendido, pues la energía eléctrica que está usando la debe de generar a partir de una reacción redox que ocurre dentro de la batería del celular. O para encender el auto, igual dentro de la batería del automóvil ocurre una reacción de óxido-reducción. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos una fogata, también ocurre una reacción de óxido-reducción, en donde los átomos de carbono de la madera reaccionan con el oxígeno del ambiente para formar dióxido de carbono y agua. Entonces, también por ejemplo cuando consumimos algún alimento que tenga glucosa, al momento de que la glucosa entra a la célula, ocurre una reacción de oxidación de la glucosa para que podamos obtener nuestra energía. Entonces, recuerden que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Ahora aquí voy a agregar dos conceptos. Cuando un elemento se oxida, pierde sus electrones y se le conoce como agente reductor. ¿Por qué se le conoce como agente reductor? Esto es más que nada porque es la especie química que pierde electrones y prácticamente va a reducir a otra sustancia. Por eso es el agente reductor. Es el que reduce a otra sustancia. Porque sus electrones que está perdiendo los ganará la otra sustancia. La reducción es ganar electrones y el elemento que se reduce se conoce como agente oxidante. ¿Por qué se le conoce como agente oxidante? Porque es la especie química que gana los electrones, pero justamente los va a ganar de un elemento que se está oxidando. Por eso es el agente oxidante. Oxida a otra sustancia. Observen que son ideas contrarias. Si la reacción es de oxidación, es agente reductor. Si la reacción es de reducción, es agente oxidante. Para entender el concepto, aquí tenemos esta imagen. Por ejemplo, aquí tenemos al átomo A que tiene a su electrón. Si se dan cuenta, el átomo A transfiere el electrón al átomo B. Entonces, como el átomo A está perdiendo al electrón, se está oxidando. Y obtenemos al átomo A, pero que ya está oxidado. Ahora el átomo B es el que está ganando este electrón. Entonces, como está ganando electrones, se está reduciendo. Entonces aquí tenemos al átomo B, pero ya reducido, ya tiene al electrón. Para que podamos entender bien el tema, debemos de hablar sobre la escala redox. Esta es tal cual una escala numérica que incluye también a los números negativos. Entonces, partamos de la idea de que el átomo es eléctricamente neutro. Recuerden que si el átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones y por lo tanto no hay cargas, entonces estamos en el cero. Si un átomo se está oxidando, están de acuerdo que está perdiendo electrones, está perdiendo cargas negativas. Se rompe esta neutralidad, entonces el átomo tendrá cargas positivas. Observen que hacia la derecha es la oxidación y las cargas son las positivas. Si el átomo es eléctricamente neutro, pero está ganando electrones, o sea, se está reduciendo, al momento de ganar cargas negativas, se rompe esa neutralidad y ahora predominan las cargas
negativas, entonces nos tenemos que mover hacia la izquierda y ahí hablamos de reducción. Entonces las ideas claves de esta escala son las siguientes. Una reacción de oxidación ocurre cuando la carga se vuelve más positiva. Por ejemplo, si paso de 2 positivo a 4 positivo, pues la carga se está volviendo más positiva, entonces eso es una oxidación. O si pasamos de 0 a 1, se está volviendo más positiva la carga y es una oxidación. En una reacción de reducción ocurre cuando la carga se vuelve más negativa. Entonces, si estamos en 1 menos y pasamos a 3 menos, la carga se está volviendo más negativa. Entonces, estamos hablando de una reducción. Para entender lo que hablamos en la diapositiva anterior, vamos a ver algunos ejemplos. Esto es prácticamente lo que está escrito. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo, que es el del sodio. Vamos a pasar de sodio 0 a sodio 1 positivo. Entonces, ¿qué le está pasando al sodio? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Nos vamos a guiar de dos formas. Entonces, la primera es con la escala redox. Observen que si estamos en sodio 0 nos encontramos aquí en el 0. Y si queremos pasar al sodio 1 positivo, lógicamente nos tenemos que mover hacia la derecha para llegar al 1 positivo. Entonces, si nos movemos a la derecha, observamos que es una reacción de oxidación. Entonces, este sodio se está oxidando. La otra forma de guiarnos es con lo que está escrito aquí arriba. Dice, una reacción de oxidación ocurre cuando la carga se vuelve más positiva. Desde una carga de 0 pasamos a una carga de 1 positivo, se está volviendo más positiva la carga. Entonces, ahí sabemos que es una oxidación. Y el átomo de sodio perdió un electrón. ¿Por qué? Porque nada más nos movimos un lugar. De sodio 0 a sodio 1 positivo hay una diferencia, entonces perdió únicamente ese electrón. Ahora, esto que viene lo vamos a generalizar en todas las reacciones. Siempre el reactivo van a ser los agentes. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, este sodio 0 será el agente reductor. Recuerden que el agente reductor es la especie química que pierde electrones. Entonces aquí el sodio 0 es el que está perdiendo el electrón, no el sodio 1 positivo. Entonces el agente reductor es la especie química que reduce a otra sustancia. El sodio 0 va a reducir a otra especie química. Entonces vamos a ver otro ejemplo que es con el fósforo 0. Entonces de fósforo 0 a fósforo 3 menos, ¿qué le está pasando al fósforo? Entonces nos vamos a guiar con la escala redox. Si estamos en el 0 y pasamos al 3 menos, observamos que nos tenemos que mover hacia la izquierda. Y hacia la izquierda es la reducción. Entonces este fósforo 0 se está reduciendo. La otra opción es con lo que está escrito aquí arriba. Una reacción de reducción ocurre cuando la carga se vuelve más negativa. De 0 a 3 menos, pues la carga se está volviendo más negativa al pasar a 3 menos. Entonces con eso sabemos que el fósforo se está reduciendo y por supuesto está ganando electrones. En este caso ganó 3 electrones porque la diferencia entre el 0 y el 3 pues son 3 números y eso lo vemos aquí. 1, 2 y 3. Entonces ganó 3 electrones. Ahora el fósforo 0, ¿qué agente será? Pues este es el agente oxidante. Recuerden que el agente oxidante es la especie química que gana electrones o que está oxidando a otra sustancia. Entonces, ¿están de acuerdo que el fósforo 0 es el que va a ganar los 3 electrones de la otra sustancia? Está oxidando a la otra sustancia. El fósforo 3 menos no gana esos electrones, este ya los ganó. El que los está ganando realmente es el fósforo 0. Por eso este es el agente oxidante. ¿Qué le está pasando aquí al azufre 2 menos? De 2 menos pasa a 6 más. ¿La carga se está haciendo más positiva o más negativa? Pues lógicamente esta carga se está haciendo más positiva, está aumentando la carga. Entonces el azufre 2 menos está sufriendo una oxidación. Recuerden que si la carga se vuelve más positiva, ocurre la oxidación. Está perdiendo electrones y perdió 8 electrones. ¿Por qué perdió 8? Si nos posicionamos aquí en la escala redox, observamos que estamos en azufre 2 menos.
están de acuerdo que para pasar al azufre 0, este elemento, este átomo de azufre, tiene que perder 2 electrones. 1, 2. Ahora ya estamos en azufre 0. Para llegar al azufre 6 más, están de acuerdo que del 0 al 6 pues hay 6 números, o sea 6 electrones. Entonces en total perdió 8 electrones, 2 de aquí y 6 de aquí. Entonces de azufre 2 menos al azufre 6 perdió 8 electrones. El azufre 2 menos, ¿qué agente es? Pues este es el agente reductor. Es la especie química que va a reducir a otra sustancia, porque esta especie está perdiendo sus electrones. Entonces, observen que es lo contrario. Si la reacción es de oxidación, es un agente reductor. Si la reacción es de reducción, es un agente oxidante. Oxidación, reductor. Ahora, ¿qué le está pasando al antimonio si pasamos de antimonio 3 más al antimonio 3 menos? Están de acuerdo que este estado de oxidación se está volviendo más negativo al pasar a 3 menos. Entonces, en este caso, el antimonio se está reduciendo, está ganando electrones. ¿Y cuántos electrones ha ganado? Pues para pasar de antimonio 3 más al antimonio 0, tuvo que haber ganado estos 3 electrones. Ya que estamos en antimonio 0, pasamos al antimonio 3 menos, tuvo que haber ganado otros 3 electrones. Entonces en total el antimonio ganó 6 electrones. ¿Y qué agente es este antimonio 3 más? Pues es el agente oxidante. Por último tenemos este ejemplo con el silicio. Si pasamos de silicio 1 menos a silicio 3 menos, ¿qué le está pasando al silicio? Pues están de acuerdo que este 1 menos se está haciendo más negativo. Y recuerden que si se vuelve más negativo hablamos de la reducción. Entonces este silicio se está reduciendo. ¿Cuántos electrones está ganando este silicio? Pues como del 1 menos al 3 menos solo hay una diferencia de 2 números, 1, 2, entonces el silicio 1 menos está reduciendo y ganó 2 electrones. Y este silicio 1 menos es el agente oxidante. Es la especie química que va a oxidar a otra sustancia, porque está ganando los electrones de la otra sustancia. Ahora vamos a ver esto, pero con reacciones químicas completas, que es como realmente lo deben de manejar. Para poder hacer esto, ustedes deben de saber asignar los estados de oxidación. Entonces yo ya los tengo aquí asignados. Cuando un elemento está solo, recuerden que es 0, aquí el oxígeno está solo y es 0, y aquí es un compuesto, entonces el magnesio es familia 2, es 2 positivo, oxígeno siempre es 2 menos. Entonces ya que tienen los estados de oxidación asignados, deben de observar cuáles son los elementos que cambian su estado de oxidación. En este caso, como solo tenemos 2 elementos, pues ellos cambian, forzosamente ellos dos cambian su estado de oxidación. El primero que voy a apartar es de magnesio 0 a magnesio 2 positivo. Es de aquí del 0 al 2 positivo. Apartamos al mismo elemento y tenemos a una semirreacción. La otra semirreacción es la del oxígeno, cuando pasamos de oxígeno 0 al oxígeno 2 menos. Entonces, ¿cuál de estos dos es la reacción de oxidación y cuál es la de reducción? Es como lo que hicimos en la diapositiva anterior. Si pasamos de magnesio 0 a magnesio 2, el estado de oxidación se está haciendo más positivo, está aumentando. Por lo tanto, esta es la reacción de oxidación y la vamos a colocar aquí. Semirreacción de oxidación es la del magnesio. Forzosamente, el oxígeno tiene que reducirse. De oxígeno 0 a oxígeno 2 menos, está disminuyendo el valor o la carga. Por lo tanto, esa es la semirreacción de reducción. Ahora, ¿quién es el agente oxidante? Recuerden que el agente oxidante lo sacamos de la reacción de reducción y es el elemento que está en los reactivos. Entonces, en este caso, el agente oxidante es el oxígeno 0. ¿Quién es el agente reductor? Pues recuerden que al reductor lo sacamos de la reacción de oxidación. Entonces, en este caso es el magnesio 0. Observen que yo no estoy respetando la cantidad de átomos. Aquí hay un 2, pero yo aquí ya no lo puse. En este caso, como les había comentado, nada más me interesa que sepan identificar reacción de oxidación, reacción de reducción, agente oxidante y agente reductor.
En un video posterior en donde hagamos balances por el método de redox, ahí sí tenemos que tomar en cuenta la cantidad de átomos. El siguiente ejemplo es este. Entonces, lo primero que deben de hacer en la reacción química es asignar los estados de oxidación. Entonces, aquí están. Ahora, lo que sigue es que observen qué elementos están cambiando su estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro. El hierro pasa de 3 más a hierro 0. Entonces, ahí hay un cambio en el estado de oxidación y tenemos que apartar esa reacción de hierro 3 a hierro 0. El oxígeno es 2 menos aquí y aquí también es 2 menos, entonces no cambia el estado de oxidación, entonces no lo vamos a apartar. Ahora el hidrógeno, pasamos de hidrógeno 0 a hidrógeno 1 positivo. Como está cambiando su estado de oxidación, lo tenemos que apartar. Nuevamente, yo no estoy respetando la cantidad de átomos porque ahorita no nos interesa. Ahora, de estas dos reacciones que apartamos, tenemos que ver cuál es la reacción de oxidación y cuál es la de reducción. El hierro está pasando de 3 más a 0. ¿Qué le está pasando al hierro? ¿Se oxida o se reduce? Pues como el estado de oxidación está disminuyendo o se vuelve más negativo, están de acuerdo que el hierro se está reduciendo. Ahora el hidrógeno pasa de hidrógeno 0 a hidrógeno 1. Como la carga se vuelve más positiva, este se está oxidando. Entonces, semireacción de oxidación es la del hidrógeno. Semireacción de reducción es la del hierro. Ahora, ¿quién es el agente oxidante? Recuerden que para el oxidante nos basamos en el que se está reduciendo. En este caso es el hierro 3. ¿Quién es el agente reductor? Pues nos tenemos que basar en la reacción de oxidación. En este caso es el hidrógeno 0. Ahora vamos a ver este último ejemplo y después vamos a ver de cómo se los podrían llegar a pedir en el examen. Van a ver que es muy rápido, no tienen que demorarse tanto. Entonces, recuerden que primero tenemos que asignar los estados de oxidación y ya que los tenemos que observar quiénes cambian. El yodo cambia a yodo 5, entonces si hay un cambio en el estado de oxidación lo tenemos que apartar. Ahora el hidrógeno aquí es 1, 1 y 1, entonces no cambia su estado, pues no lo apartamos. Nitrógeno aquí es 5 y aquí nitrógeno es 4, entonces como cambia su estado, lo tenemos que apartar. Si ya tenemos dos semireacciones, pues ya no va a haber algún otro elemento que cambie su estado de oxidación. Por ejemplo, el único que nos falta es oxígeno, que es menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2. Entonces, ahora tenemos que analizar cuál es la reacción de oxidación y cuál es la de reducción. Si pasamos de yodo 0 a yodo 5, están de acuerdo que la carga se está haciendo más positiva, está aumentando. Entonces el yodo se está oxidando. Ahora el nitrógeno, pasamos de nitrógeno 5 a nitrógeno 4. La carga se está haciendo más negativa, o sea, está disminuyendo. Entonces esta es la reacción de reducción. Entonces ya las tenemos. Semireacción de oxidación es la del yodo y semireacción de reducción es la del nitrógeno. ¿Quién es el agente oxidante? Recuerden que si buscan al oxidante, tienen que ir a la reacción de reducción. Es lo contrario. Entonces, en este caso, el nitrógeno 5 es el agente oxidante. ¿Quién es el reductor? Pues si buscan reductor, tienen que ir a la reacción de oxidación. Recuerden que es lo contrario. En este caso, el reductor es el yodo 0. Vamos a ver un ejemplo de cómo se los pueden pedir en el examen. Entonces, tenemos esta pregunta. De las siguientes afirmaciones, identifica la correcta para la reacción y nos dan la reacción química. Si les llegan a pedir algo de redox, siempre tienen que trabajar sobre el elemento que esté solo, siempre. En el examen no se van a poner a asignar todos los estados de oxidación. Entonces siempre van a trabajar sobre el que está solo. En este caso pasamos de yodo 0 a yodo 1 menos. Lógicamente, si le asignan el estado de oxidación al que está solo, pues a ese mismo elemento se lo tienen que asignar, pero cuando ya está acompañado. Entonces, ¿qué le pasó al yodo? ¿Se oxidó o se redujo? Pues del 0 pasamos al 1 negativo, el estado de oxidación está disminuyendo, se está haciendo más negativo, entonces hablamos de que el yodo se está reduciendo. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. Por último vamos a ver esta pregunta que es como normalmente se las llegan a pedir
y dice, selecciona la reacción de óxido-reducción. Entonces recuerden que es muy sencillo ubicarla porque un elemento ¿cómo debe de estar? Recuerden que debe de estar solo, y si el elemento está solo, forzosamente cuando ya está acompañado con otro elemento, tuvo que haber cambiado su estado de oxidación. Entonces aquí de sodio 0 pasamos a sodio 1 positivo y de oxígeno 0 pasamos a oxígeno 2 negativo. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Esta reacción que tenemos en el inciso B es una reacción de neutralización. Aquí tenemos un ácido, aquí tenemos una base, aquí tenemos la sal y el agua. Entonces, esta es de neutralización. En el inciso C tenemos una reacción de síntesis. A partir de dos reactivos obtenemos un solo producto. Y esta reacción del inciso D también es de síntesis. A partir de dos reactivos obtenemos un solo producto. Bueno chicos, entonces aquí termina este tema. Si se dan cuenta es muy básico, muy sencillo lo que vimos, pero si les cuesta trabajo y lo entendieron, no dejen ir la idea y tienen que repasarlo.